Yo quiero decirles que la Biblia nos dice cómo es Dios. I want to tell you that the Bible tells us how God is. Las Escrituras nos revelan la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. Scripture reveals to us the nature and the character of our God. Y en este día And on this day, vamos a tener a nuestro hermano Gustavo Herrera, we're going to have Brother Gustavo Herrera. que él nos va a hablar de cómo es Dios. He's going to speak to us about how God is. Nos va a hablar de los atributos de Dios. He's going to speak to us about the attributes of Nuestro God. hermano Herrera con nosotros. Amen. 1, 2, 1, 2. Ok, gracias, pastor. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Good day, brethren. God bless you. Para mí es un honor estar aquí, For me, it's an honor to be here. pero como siempre digo, unos nervios increíbles que I uno always lo say the agarran. nerves are incredible. Pongo mi reloj, no quiero pasarme. Nuestro pastor siempre nos dice que una prédica de 45 minutos es una buena prédica. Our pastor always has taught us that a preaching of about 45 minutes, that's a good preaching. A lo máximo 1 hora. Maximum, maybe an hour. No sé, tengan misericordia conmigo que quizá vamos a lo máximo. Have mercy with me. We might go to the maximum. Ok, mis hermanos. Quisiera por favor que me acompañen en una oración. I want you all to Pónganse accompany de me in a pie. prayer. Please stand with me. Excelentísimo Padre Celestial, sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, Padre. Bendito Dios, tú has escuchado la alabanza de tu pueblo, Padre, que de corazón grato, agradecido, Padre, ha estado exaltando tu nombre. También, Señor amado, has visto cómo tu pueblo te ha adorado, Señor amado, con sus ofrendas, Padre, con sus diezmos. Padre bendito, ahora estamos aquí para recibir de ti tu palabra. Señor, que tu maná, tu palabra verdadera, llegue a nuestros corazones, Señor bendito, y pueda ser sembrada para que crezca y dé fruto en su tiempo. Gracias por cada uno de los presentes en este lugar y por aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. You may be seated, brethren. Como el pastor dijo, el día de hoy el tema va a ser los atributos de Dios. As the pastor said, today the theme will be the attributes of God. Quería dejarles saber que los martes del mes de marzo I wanted to let you know that on Tuesdays in the month of March, hemos estado dando el curso de estudio bíblico. we've been doing Bible studies. Y el tema en sí de esos 3 martes que se hicieron fue la Biblia. And the theme for those 3 Tuesdays so far has been the Bible. Y bueno, para resumir, To summarize, ¿cuál es el mensaje central de las Escrituras? what is the principal message of Scripture? ¿Cuál es ese tema central de las Escrituras? What is that theme that is at the center? Y los que estuvieron presentes en ese martes que se tocó el tema saben la respuesta. And those who were here on Tuesday, you know the answer. Yo recuerdo que en la clase que tenía con los jóvenes hice la misma pregunta I remember the class that I had with the youth, I asked the same question. y los estudiantes me dijeron la redención, And students said, redemption, la creación creation, o la iglesia. oh, the church. Pero mis hermanos, esa no es la respuesta. But that is not the answer, brethren. Porque el tema central de las Escrituras The main theme of Scripture, es Dios mismo. it is God himself. Y por eso que estamos aquí ahora viendo su naturaleza, su cualidad, And now that's why we're here. We're seeing his nature, his qualities, los atributos de Dios. the attributes of God. ¿Qué es un atributo? What is an attribute? Como el pastor lo mencionó, es una cualidad, es una característica que tiene una persona. As the pastor mentioned, it is a quality, is something that the person has, a character that the person has. Que pertenece a su naturaleza. It belongs to their nature. La naturaleza humana tiene cualidades específicas para la humanidad. The human nature has qualities that are specific for humanity. Igual la naturaleza animal y la naturaleza vegetal. It's the same with the nature of vegetation and the nature for animals. Pero nuestro Dios But our es God, totalmente diferente. he is totally different. Y vamos a ver un poquito de eso. Let's see a little bit about that.
Por ejemplo, en el Salmo 145:3, vamos a leer por ahí con este salmo algo interesante. We're going to read in Psalm 145:3 something interesting here. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. It says, great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. Este salmo dice muchas cosas. This psalm says many things. Grande es Dios. Great is God. Su naturaleza His nature es inescrutable. is unsearchable. Quiere decir que no puede ser averiguado. It means that it cannot be evaluated, investigated. Muchas veces no puede ser comprendido. Many times he cannot be comprehended. Por eso que lo vamos a tocar en esta mañana. That's why we're going to touch on this morning. Ese es parte de los atributos de Dios. This is part of the attributes of God. Y mis hermanos, muchas veces no lo podemos comprender. And many times, brethren, we cannot comprehend this. El primer atributo que vamos a tocar está en que Dios es infinito. The first attribute that we're going to touch upon is that God is infinite. ¿Se imaginan empezar a contar los números? Can you imagine starting to count numbers? Y sigues contando, pasas los miles, And you continue to count and you y pass the thousands pasa los billones, and you pass the billions, trillones. the trillions. Dime, ¿en qué momento vamos a terminar? In what moment are we going to finish? ¿Entiendes? Pones un 1 y luego ceros y tú no sabes cuándo vas a terminar. You put a 1 and then zeros and you really don't know when you're going to end. Infinito. Infinite. Nuestra mente a veces es muy difícil entender. In our minds, it's sometimes difficult to understand. Él llena el cielo, Él llena la tierra. He fills the heavens, he fills the earth. Entonces, hay un pasaje que está en 2 de Crónicas 6:18. There's a passage that is found in 2 Chronicles 6:18. Vamos a ver qué dice. Let's see what it says. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? It says, but will God indeed dwell with men on the earth? Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built? Mis hermanos, Él es un ser infinito que no puede estar supeditado a un pequeño lugar. Brethren, he is an infinite being who cannot be put into a small place. En el pasaje dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Scripture says that the heavens of the heavens cannot contain you. Y es hermoso saber que ese Dios que nosotros adoramos quiere que lo conozcamos. And it's beautiful to know that this God, he wants us to get to know him. En serio, Él quiere que nosotros lo conozcamos. Seriously, he wants us to get to know him. Él no quiere ser desconocido a nosotros. He does not want to be unknown to us. En el libro de Jeremías, Jeremías habla al respecto, en el capítulo 9, los versos 23 y 24. In the book of Jeremiah, it speaks about this in chapter 9, verse 23 and 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. It says, thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches. No nos alabemos por esas cosas. Let us not praise ourselves for these things. Pero eso quiere decir que sí hay algo que el Señor va a permitir que te alabes. Is there something that the Lord will allow that you can praise? El verso 24 lo dice. Well, verse 24 says it. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ese es el deseo de nuestro Dios. It says, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me. That is the desire of our God. Y dice, el entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. It says that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these I delight, says the Lord. Mis hermanos, mi Dios quiere que los conozcamos. Brother, our God, he wants us to know him. Entonces, seguimos viendo otro atributo de Dios, el segundo atributo que vendría a ser que Él es eterno.
The second attribute is that he is eternal. Eterno, ¿te puedes imaginar algo eterno? Can you imagine something that's eternal? No tiene principio, It has no beginning, no tiene final. it has no end. Mis hermanos, para nuestra mente humana es muy difícil. And brethren, for our human mind, it's very difficult. La naturaleza misma nos dice lo opuesto. Nature itself tells us the opposite. Todo nace y todo muere. Everything is born and everything dies. En todo ser vivo. And every living being, Y Dios es un ser vivo, and God is a living being, pero muy distinto. but very different. Entonces, Él es eterno. So he is eternal. Él siempre ha existido. He's always existed. Él mismo es la causa de su existencia. He himself is the very cause of your existence. Y miren lo que dice el Salmo 92. Look at what it says in Psalm 90, verse 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Él no está sujeto al tiempo. He's not subject to time. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. He's the God from yesterday, today, and forever. Mis hermanos, por eso que hay gente que dice, ese hombre era malo, pecador, se murió, se fue al infierno. That's why there's some people who say, oh, that man, he was evil, he was a sinner, he went to hell. Pero no lo sabemos. But we don't know that. ¿Qué pasó si en el momento de su muerte, en ese último, póngale 30 segundos, What happens if at that very moment of that person's death, maybe those last 30 seconds, son 30 segundos que para nosotros no es nada? 30 seconds that for us is nothing. ¿Qué pasa si Dios hace que esos 30 segundos sean semanas? What happens if God allows that those 30 seconds, God allows it to be weeks? Semanas donde tiene un encuentro con esa persona. Weeks where he has an encounter with that person. Y esa persona acepta a Cristo en su corazón. And that person accepts Christ in their heart. Mis hermanos, van a haber sorpresas en el cielo. Brethren, there's going to be surprises in heaven. Personas que tú no pensaste que van a estar ahí lo vas a ver. People that you thought weren't going to be there, you're going to see them there. Come on now. Y quizás las que tú pensaste que estarían ahí, quizás no lo van a estar. And maybe the person that you thought was going to be there, maybe you won't see them there. Es interesante, Él es eterno. It's El interesting. tiempo no lo puede sujetar. He's eternal, and time cannot stop him. Otra cualidad, otro atributo de Dios es que Él es inmutable. Another quality of God is that he is immutable. Es una palabrita un poquito difícil, ¿verdad? It's a difficult word. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia. God's being immutable means that he does not change. Él va a permanecer constante en su carácter. He will remain constant in his character. Mis hermanos, y nosotros, cómo el carácter nos cambia por cada cosita, ¿no? And brethren, how our character changes for every little thing. Estaba Jonás listo para ver que se destruya Nínive. And Jonah was ready so that Nineveh could be destroyed. Y el sol estaba tan fuerte And the sun was so hot que una calabacera empezó a crecer y le hizo sombra. that a tree just grew and it provided him with shade. Él estaba feliz. He was happy. Quería que se destruyese Nínive, pero él estaba feliz. He wanted Nineveh to be destroyed and he was happy Porque la calabacera le estaba haciendo sombra de ese because this sol. special tree was now giving him shade from the sun. Pero nuestro Dios, que es sabio, But our God, who's wise, permitió que un gusanito hiciera su trabajo de comer la calabacera. but he allowed this insect to eat up that tree. No se sabe en qué tiempo se la comió, pero fue rápido. Doesn't know what time span, but it was quick. Y ya no había quien cubrir sombra, no había quien cubriera esa cabecita ahora. And now there was nothing to cover his head. There was no shade. Y mis hermanos, él se irritó de tal manera And brethren, he became so irritated. que dice que se enojó hasta la muerte. It says that he became so angry even unto death. Gracias a Dios, nuestro Padre Celestial no tiene ese problema.
Thank God our Heavenly Father does not have that problem. Mis hermanos, porque nosotros hacemos cada berrinche Because we'll do all kinds of things. A little spectacle. que de verdad, mira, si nuestro Dios fuera inmutable, no fuera inmutable, nos habría eliminado inmediatamente. So if our God was not immutable, he would have eliminated us immediately. Nuestro Señor Jesús pasó lo mismo. Our Lord Jesus, he went through the same. Es increíble, habían los hermanos, los hijos del trueno. The sons of thunder. Hay dos personajes, así los llamó, el Señor los llamó así, los hijos del trueno. These two characters, the Lord called them, he called them the sons of thunder. Cuando ellos fueron a predicar la palabra a Samaria, When they went to preach the word to Samaria, no la recibieron bien. it wasn't well received. Entonces le dijeron al Señor, ¿no? A Jesús le dijeron, Señor, decías que pidamos que venga fuego del cielo y los destruya. And they went to the Lord and they said, Lord, do you want us to call for fire from heaven and allow it to destroy them? Mis hermanos, nuestro Dios no es así. Brother, our God is not like that. Su carácter no cambia de esa manera. His character doesn't change in that way. Él es inmutable. He's immutable. Él es un Dios que está lleno de amor, He's a God who's filled with love, misericordia, mercy, compasión. compassion. Pero ¿sabes qué? Le gusta la rectitud. But you know what? He likes integrity, uprightness. Pero no se olviden de que Él también aplica justicia. But he also applies justice. Es un juez justo. He's a righteous judge. Bueno, entonces, si nosotros vamos a Malaquías 3, verso 6, So if we go to Malachi chapter 3, verse 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, hijos de la casa de New Dimension Christian Center, no habéis sido consumidos. he says, For I am the Lord, I do not change. Therefore, sons of Jacob, therefore, children of New Dimension Christian Center, you are not consumed. Asimismo, en el Nuevo Testamento vemos un pasaje parecido. Also in the New Testament, we see a passage that is similar. Santiago 1:17. James 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. It says, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Qué hermoso saber que nuestro Dios es inmutable. How beautiful to know that our God is immutable. Él no tiene problemas de personalidad, él no es bipolar. He has no personality issues. He's not bipolar. Qué hermoso saber eso. It's beautiful to know that. No sé si han visto unas personas que, sinceramente, mi papá era así. ¿Cómo se dice? Tiene doble ánimo. There's people like, they have this, they're like double-sided. A veces era tan lindo, pero a veces era tan temible. My father was like that. He says, sometimes he was so nice, and then other times he was so fearful. Así somos nosotros los hombres, los seres humanos, ¿verdad? That's how we are. That's how we human beings are. Es nuestra naturaleza caída que a veces nosotros podemos ver ahí. It's our fallen nature that we can see there. Ok, seguimos viendo. Por ejemplo, tenemos otro atributo de Dios que vendría a ser el quinto atributo de Dios, que es... ¿El cuarto? El cuarto, amén, gracias. La omnipotencia de Dios. So the fourth attribute is He's omnipotent. Así se dice, ¿verdad? Omnipotencia de Dios. Dios todopoderoso. He is God Almighty. Dios todopoderoso. God Almighty. Se refiere al poder ilimitado y soberano que habita en Él, nada más que en Él. It's talking about the unlimited power that abides only in Him. Le permite hacer a Él lo que Él desea. It allows Him to do what He wills. ¿Han escuchado eso? Lo que Él desea. It allows Him to do what He desires. Have you heard that? What He desires. Ahora, ¿por qué insisto en eso? Why do I insist on that? Vamos a hablar después un poquito de eso. We're going to talk a little bit about that. Cuando Dios dijo, sea la luz fue hecha. When the Lord said, let there be light, then there was light. Por su voluntad creó, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Out of His will, He created the heavens and the earth.
Y todo ser vivo que se arrastra, que camina, que vuela, que está en el agua, fue creado por Él. And every living creature, anything that's on the flying in the waters, walking about, it was all created by him Por su voluntad. because of his will. ¿Por qué, mi hermano? Porque Él es todopoderoso. Why, brethren? Because he is almighty. Lo vemos también en Jesucristo. We see this the same in Jesus Christ. Estaban en la barca. Él estaba descansando. They were on the boat and he was resting. Y los discípulos vieron que había un gran viento, se movía mucho el mar. And the disciples saw that there was great winds and the seas were troubled. Maestro, nos hundimos. Teacher, we're going to drown. Y el maestro se levanta y con una palabra ordenó a los vientos a calmarse. And the teacher, he gets up and with one word, he orders the sea to be still. Y los vientos cesaron. And the wind stopped. ¡Qué poder! What power! ¡Qué increíble! How incredible! Hasta ellos decían, mira, hasta los vientos le obedecen. They were saying, even the winds, they obey him. Mis hermanos, pónganse en ese momento, esa escena, que los vientos obedecieron. And brethren, go to that scenery and see that the winds obeyed him. Y lo hermoso lo que dice después, y hubo gran calma. And what it says afterwards, and there was a great calm. ¡Qué poder! What power! Nuestro Señor, por su propio acto de voluntad, sanaba a quien Él quería. Our Lord, by his own very will, he would heal those who he wanted. Hablamos de eso un martes pasado, acerca de una prédica que el pastor trajo, ¿verdad? Que en Bethesda, el Señor sanó solo una persona. We spoke about that in a teaching on a Tuesday where the pastor has spoken about this, where the Lord, he went to Bethesda and he healed one person. Pero había muchos enfermos. But there were many who were sick. Solo uno sanó. He only healed one. Bueno, había un ángel que bajaba de vez en cuando y quizás pues ellos esperen en el ángel, ¿verdad? There was an angel that would come down every once in a while. Well, then maybe they'd have to continue to wait on that angel. Pero nuestro Señor caminaba por otros lados y los enfermos eran sanados. But our Lord walked around to many areas and the sick were healed. Los ciegos veían. The blind would see. Por su voluntad, Él resucitaba a los muertos. By his will, he would resurrect those that were dead. Mis hermanos, todopoderoso. Brethren, all powerful. Esta idea de la omnipotencia de Dios escapa a nuestro entendimiento. This idea of God being omnipotent, it escapes our understanding. Por eso en el Salmo se escribió esa palabrita, inescrutable es. That's why in the Psalm that word was written. It is unsearchable. Es muy difícil de averiguarlo, muy difícil de comprenderlo. It's too difficult to search about it. It's too difficult to understand it. Jeremías 23 nos dice, perdón, el Salmo 139, 7 al 10 nos dice algo. No, perdón, estoy en Génesis 17.1. Génesis 17.1, perdónenme. Genesis 17:1 tells us, Vamos a leer, ¿qué dice? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Él mismo se cita a sí mismo de esa forma. Anda delante de mí y sé perfecto. he says, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am Almighty God. He himself says this about himself. Walk before me and be blameless. Cuando habla y leemos la escritura que dice, anda y sé perfecto, en otras versiones lo dice, pórtate con honradez. It says here when it talks about walk before me and be blameless, in other areas it says behave with honor. Con honradez. Porque mis hermanos, a veces tomamos la palabra perfecto y la llevamos a un nivel demasiado alto. Sometimes we take the word perfect and we'll take it to a very high level. No puede fallar en nada. You cannot fail in anything. Y no está hablando de eso. And it's not speaking about that. Es acerca de tu proceso de transformación en la manera de cómo tú eres. Y portarte con honradez es eso. And that process of transforming into who you are and in that walking with honor. Ahora, Jeremías 32:17 también nos habla algo. Now Jeremiah 32:17 also speaks something to us. Oh Señor Jehová,
He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Oh Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. No hay nada difícil para Dios. There's nothing that's too difficult for God. Si hay algo que no es difícil, ¿qué es? If there's something that's not too difficult, what is it? Es fácil. Then it's easy. Lo que no es difícil, es fácil. What is not difficult is easy. Eso es todo para Dios. Todo es fácil. This is all for God. Everything is easy. Y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua con un problemita que tenemos y no lo buscamos a Él. And we drown in a cup of water with a little problem that we might encounter and we don't seek Him. Y Él es todopoderoso. And He is all powerful. Pero si no conocemos a Papi, But if we don't know Daddy, entonces no vamos a recurrir a Él. then we're not going to go to Him. Para Él es fácil resolver el problema. For Him, it's easy to resolve the problem. Puede ser que tengas un problema muy interno, muy de tu persona, It could be that you have a problem that's very internal. It's something that's just yours. que te hace ir a los médicos, It causes you to go to the doctors. que te hace buscar otras ayudas. It causes you to seek out different help. Quizás tiene que ver con tu mente, con tus nervios, estrés. Maybe it has to do with your mind, with your nerves, or maybe just stress. Mis hermanos, aquí está tu medicina, Brethren, here is your medicine en la palabra de Dios. in the Word of God. Refúgiate en el Señor Find refuge in the Lord, y Él te va a levantar. and He will lift you up. Él es todopoderoso. He is all powerful. No hay nada imposible para nuestro Dios. There is nothing impossible for our God. Esto es lo que nosotros tenemos que estar siempre teniendo en cuenta, sus atributos. This is what we always have to have in mind, His attributes. Porque si no entendemos que así es nuestro Padre, Because if we don't understand that this is how our Father is, entonces ¿cómo es que caminas como cristiano? then how is it that you walk as a Christian? ¿Débil? How do you walk? Weak? ¿Falto de fe? You're lacking faith? Y podemos decir muchas cosas más. And we can say many more things. Pero lo importante es que si tú conoces a tu Dios, vas a ser como David. But what's important is that if you know your God, you're going to be like David. Que vas a ver al Goliat You're going to see Goliath, y va a decir incircunciso. and you're going to say you're uncircumcised Porque te has levantado contra el Dios de Israel. because you have risen up against the God of Israel. Pero él estaba contra los judíos. He was there against the Jews. Como puede haber un Goliat en tu vida contra ti. Just like a Goliath can be against you in your life. Pero tú tienes todo el derecho de decir, te estás levantando contra el Hijo de Dios. But you have all the right to say you're rising up against the Son of God. Mis hermanos, y Dios está ahí para protegerte. And brethren, God is there to protect you. Dios es todopoderoso. God is all powerful. Otro atributo está en la omnipresencia de Dios. Another attribute is found in God being omnipresent. Omnipresente quiere decir en todo lugar. And that means that He is in all places. Hace referencia a su capacidad de estar presente en todo lugar al mismo tiempo. He is able to be present in all places at the same time. Nuevamente, inescrutable. ¿Cómo es eso? Again, that's unsearchable. How does that happen? Ahí es tan difícil poder entenderlo. It's so difficult to understand this. Para mí, yo lo entendí de esta manera. For me, I understood it in this way. Dime un lugar en la tierra donde no haya oxígeno. Tell me a place on earth where there is no oxygen. Hasta en el agua hay oxígeno. Even in water, there's oxygen. Te metes en una cueva, hay oxígeno. In a cave, there's oxygen. A donde quiera que entres, hay oxígeno. Wherever you enter into, there's oxygen. Pero ese soy yo, But en mi naturaleza. That is me, in my nature. Para tratar de entender algo que es inescrutable. To try to understand something that's really unsearchable. Pero así es Dios, está en todo lugar al mismo tiempo. This is God. He is in all places at the same time. El Salmo 139, del 7 al 10, vamos a leerlo. In Psalm 139, 7 through 10, let's read that. Dice así. ¿A dónde me iré
de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Where can I go from your spirit, or where can I flee from your presence? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. En todo lugar está nuestro Dios. Our God is in every place. No hay forma de que uno pueda escaparse de Dios. There's no form that we can escape from God. Y recuerden, si Él está presente en todo lugar, And remember, if he is present in every place, Él está viendo todo. then he sees everything. Él está escuchando todo. He's hearing everything. No necesitas abrir tus labios, Él ya te escuchó. You don't need to open up your lips. He already heard you. Ya te oyó todo. He heard everything. No hay nada que tú le puedas esconder a Dios. There's nothing that you can hide from God. Por eso que Dios muchas veces y de muchas maneras nos habla. That's why God, in many manners and in many ways, he'll speak to us. Y aquí vas a encontrar las muchas formas en que Él nos va a hablar. And here you're going to find the many ways in the way he speaks to us. Jeremías 23, 23 y 24. Jeremiah 23, verse 23 and 24. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Am I a God near at hand, says the Lord? Am I not a God afar off? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Can anyone hide himself in secret places so I shall not see him, says the Lord? Do I not fill heaven and earth, says the Lord? Estamos nosotros, a donde vayamos, vamos a estar siempre bajo la lupa de Dios. Wherever we go, we're always going to be under the lens of God. ¿Cómo nos estará viendo el Señor, verdad? How is the Lord looking at us? ¿Qué oirá de nosotros? What is the Lord hearing from us? A veces yo me pongo a pensar esas cosas y I feel fear. Sometimes I start to think about these things y me atemorizo. Porque digo yo, Señor, ¿cuántas veces me has pillado pensando cosas tan feas? And I ask myself, how many times has the Lord caught me thinking ugly things? Pero miren, en el momento que las pienso, ni siquiera lo tengo a Dios en mente. The moment that I'm thinking about it, I'm not really thinking about God at that moment. ¿Saben por qué? You know why? Porque nuestra humana naturaleza hace eso. Because our human nature does that. ¿No te pasa a ti que tú peleas dentro de ti? Does it not happen to you that you fight within yourself? ¿No te pasa eso que tú peleas en contra de esos pensamientos negativos que vienen batallan a tu mente? Don't you fight against those thoughts that come against your mind? ¿No peleas con esa voz que te dice, insulta, respóndele, hazle también lo mismo que te hicieron? Don't you fight with that voice that says insult them? Do the same to them. Do it with what they did to you. Nuestro Dios está en todo lugar. Our God is everywhere. Y en la forma de su Santo Espíritu está en ti. And in the form of his Holy Spirit, he is within you. ¿Y sabes qué? Él te redarguye. And you know what? He will convict you. Él te va a hacer recordar He will cause you to remember las palabras que tú has aprendido de la Biblia. the words that you have learned from the Bible. Él te va a dar el arma necesaria para huir. He will give you the weapons that you need Mis to hermanos, flee. tenemos que tener esa experiencia de lucha. Si no la tenemos es porque algo está andando mal. Brother, we need to have these experiences of these struggles daily, because if we don't have them, then something's wrong. El que tú estés batallando en tu ser siempre con el mal es lo natural de todo cristiano. That you're struggling and fighting constantly against evil, then that is something that is normal for you. Quien no tiene esa experiencia, He who doesn't have those types of experiences, es muy probable que se haya acomodado a un estilo de vida. it could be possible that they have grown comfortable in a certain lifestyle.
El que tiene oídos que oiga, ¿verdad? He who has ears, hear. Entonces, mis hermanos, habíamos visto qué pasaje. Jeremiah. Jeremías, ¿verdad? Vamos a ver entonces otro atributo de nuestro Dios que es la omnisciencia de Dios. Let's find another attribute of God, which is God being omniscient. Dios todo lo sabe. God knows all things. Se refiere al conocimiento elevadísimo de nuestro Dios, a su gran sabiduría. It is known as the elevated knowledge of God, his great wisdom. Todo eso habita en Él. All of this abides within him. Mi hermano, no hay nada que Él no conozca. Brethren, there is nothing that he does not know. Hay leyes físicas que se están descubriendo últimamente, pero que obviamente Dios ya las sabe. There's some physical laws that are being discovered most recently, but God already knows them. Y hay muchas cosas más que el hombre jamás va a poder descubrir que están ahí. There are many things that man will never be able to discover that are already there. He knows. Su sabiduría y su conocimiento es demasiado grande. His wisdom, his knowledge is just too great. Salmo 147:5. Psalm 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Tenemos sabiduría y tenemos conocimiento. We have wisdom and we have knowledge. La sabiduría es la capacidad de aplicar correctamente el conocimiento. Wisdom is the capacity to be able to apply correctly knowledge. Es decir, It's to say, cuando tú aplicas la sabiduría when you apply wisdom a ese conocimiento que tú tienes to that knowledge that you already have, y lo haces correctamente, and you do that correctly, mi hermano, eso se considera una persona sabia. then, brethren, that is what's considered a wise person, Porque has hecho lo correcto. because you've done what is correct. No solo tienes sabiduría y no solamente tienes conocimiento, sino que las conjugas y las usas perfectamente. You not only have wisdom and you have knowledge, but you're able to adjoin them and use them correctly. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, There's some people who have a lot of knowledge, pero no lo usan. but they don't use it. En su diario vivir se olvidan del conocimiento. In their daily lives, they forget about all their knowledge. Te pueden hablar de todas las ciencias. They can speak to you about all types of things. Te pueden hablar de cómo ser un buen esposo, They can teach you how to be a good spouse, cómo ser un buen hijo, how to be a good son or cómo daughter, ser un buen empleado. how to be a good Te employee. dan las mejores charlas, They give you the best talks, pero en su vida personal ni lo aplican. but in their personal lives, they don't even apply it. Faltos de sabiduría. They're lacking wisdom, Mucho conocimiento, pero faltos en sabiduría. a lot of knowledge, but lacking wisdom. Vamos a Romanos 11, 33, 34. Let's go to Romans chapter 11, verse 33 Este and pasaje me 34. gusta. I like this passage. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh, the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? It says, for who has known the mind of the Lord, or who has become his counselor? Nuevamente vimos ahí en este pasaje que está la palabra inescrutable. Again, we see in this passage of scripture where you find that word unsearchable. Porque mis hermanos, estos atributos que Dios tiene nos dejan a nosotros pensando en cómo es eso. Because, brethren, these attributes of God, they cause us to stay there and think about how is all this possible? Y eso es lo que a mí me encanta, de ir conocer a este Dios amado, Padre Celestial. This is what I love, to be able to get to know this Heavenly Father, our loving Father. Él todo lo sabe. He knows all things. El apóstol Pablo a los corintios les dijo, porque lo insensato de Dios
En otra versión dice, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. The Apostle Paul said to the Corinthians, because the foolish things of God is more wiser than the things of man. Lo más necio. ¿Hay algo necio en Dios? Is there something foolish in God? Por supuesto que no, pero para Of que vean course cómo el not. apóstol Pablo lo lleva al extremo para que entendamos. But see how the Apostle Paul takes it to that extreme so that we could understand? Lo necio, lo insensato que puede haber en Dios es más sabio que los hombres. The foolish thing that can be found in Lord is even wiser than man. Y pone otra comparación más. And he makes another comparison. Dice, ¿y lo débil de Dios? And the weak things of God? ¿Hay algo débil en Dios? Is there something weak in God? El Almighty, el Todopoderoso, The Almighty God? dice, y si hubiese algo débil de Dios, dice que es más fuerte que los hombres. And if there would be something that's weak, then it's even stronger than man. El que lo quiere encontrar está en 1 Corintios 1:25. Whoever wants to find that, that's in 1 Corinthians 1:25. Mis hermanos, nuestro Dios es hermoso. Brethren, our God, He's beautiful. Tenemos un séptimo atributo que vamos a ver, que es que Dios es espíritu. We have a seventh attribute, and it's that God is spirit. Ahora, yo quisiera leer un pasaje antes de hablar un poquito de esto, que está en que está en Primera de Juan 4:8. I want to read a verse that's found in 1 John 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. It says, he who does not love does not know God, for God is love. Mi hermano, detente un ratito. So, brethren, just pause for a little bit. God is love. Dios es amor. También dice que Él es espíritu. It is also said that he is spirit. ¿Alguien ha visto el amor? Has anyone seen love? ¿Qué forma tiene? What is its form? ¿Cómo es su cuerpo? How is its body? ¿Verdad que suena ridículo? Right? It sounds ridiculous. Porque sabemos todos que el amor no tiene forma. We ni know cuerpo. that love has no form or a body. Pero ¿qué sí se puede? Se puede que sentir. But what you can do, you can feel it, ¿Verdad que sí? right? Es un sentimiento innato en cada uno de nosotros. It's a feeling that's in each and every one of us. Aquí tenemos una parejita de jóvenes casados We have a young couple here, y ellos pues están disfrutando de ese hermoso sentimiento. and they're enjoying that beautiful feeling. Han empezado su journey They have started their jornada de vida matrimonial. of their marital life. Pero mis hermanos, Dios es amor. But brethren, God is love. Y miren qué dice el pasaje siguiente que está en Juan 4:24. Look at what it says in this passage. It says in John 4:24. Miren cómo empieza. Look at how it starts. Dios es espíritu. God is spirit. Pero también decía el otro pasaje, Dios es amor. But the other passage says God is love. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. And those who worship him must worship in spirit and truth. Mis hermanos, la esencia de Dios está en este planeta como amor. Brethren, the essence of God is found on this planet as love. Su amor lo llena todo. His love fills it all. Lo vas a ver en todo lado. You're going to see it in all places. Miren, por amor, el Señor nos dice en una parte que Él alimenta a las aves. ¿No alimentaría acaso a ustedes? Because of love, the Lord tells us in Scripture that he feeds even the birds that fly. Will he not feed us as well? Quiere decir que Él se encarga de las aves. That means that he takes charge and he cares for the birds. No somos solamente nosotros. It's not just us. Mira los lirios del campo. ¿Cómo los visto yo? ¿No te voy a vestir a ti? Look at the lilies of the fields. Look at how well they are dressed. Will I not provide for you to be well dressed? Claro, por amor Él te va a dar lo necesario para que te cubras. Of course, because of love, he will give you what's necessary in order for you to be clothed. Pero
pero no nos veamos solamente nosotros, los lirios del campo. O sea que Él se preocupa por la vegetación. So not just us, he's also concerned about the fields. No solamente somos nosotros, It's not just us. las aves del cielo, que son los animales, y los lirios del campo. The birds that fly and the lilies of the fields. Es la esencia del amor está presente en esta tierra, The essence of love is ever present here on this earth porque Dios es amor. because God is love. Es hermoso ver que es ese sentimiento que es tan único de Él está en nosotros. It's so beautiful to know that feeling that is found exclusively in Him is also within us. Se puede hablar tanto al respecto. We can speak so much about this. El amor de Dios está puesto en la ley de Dios, The love of God is also placed in the law of God. porque Él dio los 10 mandamientos. He gave the 10 commandments. ¿Para qué, mis hermanos? For what, brethren? Para que no peques, So that we would not sin. para que nosotros no cometamos pecados. So that we would not commit any sins. Porque tú no sabes lo que es el pecado si no está el mandamiento. Because you don't know what sin is if there is no commandment. Pero una vez aparece el mandamiento, ya sabes lo que es el pecado. But once that commandment appears, then you already know what is a sin. Porque el mandamiento te dice, no vas a mentir. The commandment says you will not lie. Pero una vez que mientes, quebrantaste el mandamiento y por tanto hay pecado. So once you have lied and you sinned, then you broke that commandment. Pero todo esto está relacionado con el amor de Dios. But all of that is related to the love of God. Porque el mentir es cuando tú lo haces contra tu prójimo. When you lie, you do it against your neighbor. ¿O que vas a mentir contra ti mismo? You're going to lie to yourself? Yo no sé, alguien que viva mintiéndose a sí mismo. I don't know of someone who lives lying to themselves. Mayormente la mentira es contra alguien que es tu prójimo. Usually when you lie against someone who is not you. Y mis hermanos, encontramos que el cumplimiento de la ley es el amor. And we find that the fulfillment of the law is love. Hay un pasaje que está en Romanos 13:8. No creo que lo haya dado allá a la cabina. Romans 13:8, there's a passage. Romanos 13:8. Porque estamos hablando acerca del amor. Because we're speaking about love. ¿Lo encontraron? Cuando hablamos acerca de la ley, mis hermanos, esos 10 mandamientos tienen que ver con el amor de Dios. When we're speaking about the 10 commandments, brother, all of this has to do with the love of God. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿y cuál es el más importante mandamiento? Jesus was asked, so teacher, what is the most important commandment? ¿Y qué respondió el Señor? And what did the Lord respond? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. You shall love the Lord your God with all your strength, with all your mind, and your neighbor as you do yourself. Ahí está el amor de Dios. There is the love of God. Romanos 13:8 nos dice, Romans 13:8 says, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. it says, owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Esa ley preciosa que nuestro Dios instauró estaba encerrada en ese resumen. That beautiful law that the Lord made, it's enclosed within this verse. Y mis hermanos, quiero terminar con el octavo atributo de Dios, que vendría a ser la santidad de Dios. I want to conclude with the 8th attribute of God, which is the holiness of God. Okay, la santidad de nuestro Dios es otro atributo. The holiness of God is another attribute. Habla de la perfección de su carácter moral. It speaks about the perfection of his moral character. Ahora, si vamos a la palabra santo, la etimología viene a referirse a algo separado. When you speak about the word holy, it's speaking about something that's been separated, Algo que ha sido apartado. something that's been put aside, Algo que ha sido consagrado para Dios. something that's been consecrated unto God. Entonces la santidad de Dios tiene que ver con eso. So the holiness of God has to do with this. Su carácter moral
está totalmente apartado de la contaminación del pecado. So his moral character is completely separated from the contamination of sin. El pecado no habita donde está Dios. Sin will not abide where God is. Y mis hermanos, vamos a ver qué dice Éxodo 15:11. Let's see what it says in Exodus 15:11. Éxodo 15:11. Exodus 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? It says, who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? Magnífico en santidad. He's glorious in holiness. Mis hermanos, Él es distinto. Brethren, he is distinct. Él trasciende lo bueno y lo malo. Su moralidad es perfecta. He transcends what's good and evil. His morality is perfect. Y miren, mis hermanos, nuestro Dios Todopoderoso está pendiente de nosotros. And our Almighty God, he is aware of us. Hemos visto los atributos de nuestro Dios. We've seen these attributes of our God. Hemos visto su naturaleza. We've seen his nature. Ese es el Dios de tus padres. This is the God of your father. Ese es el Dios que ahora tú le estás sirviendo. This is the God that you are now serving. Y mis hermanos, miren lo que dice Salmos 33, del 13 al 15. Look at what it says in Psalm 33, verses 13 through 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. The Lord looks from heaven and he sees all the sons of men. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. From the place of his dwelling, he looks on all the inhabitants of the earth. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. He fashions their hearts individually. He considers all their works. Mis hermanos, claramente el Señor está hablando en forma general del ser humano. Brethren, the Lord is clearly speaking generally about the human beings. No está hablando solamente de cristianos. He's not just speaking about Christians. Él habla en general de todo ser humano. He's speaking generally about all human beings. Formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. He fashions their hearts individually and he considers all their works. ¿Cómo está nuestro corazón? How is our heart? ¿Cómo están nuestras obras? How are our works? Y esa es la parte que nosotros tenemos que diariamente meditar. These are the things that we have to daily meditate on. Recuerden que el Señor quiere que nosotros nos analicemos, Remember, the Lord wants us to analyze ourselves, que nos revisemos interiormente cómo estamos. that we would search ourselves inside and see how we are. Y mis hermanos, por eso que Él, el Dios Todopoderoso, envía a nuestro Señor Jesús. And that's why our Almighty God sends our Lord Jesus. Porque nos vio faltos en todo. He found us lacking in all things. Había un gran problema en la tierra, There was a great problem here on earth, el pecado. sin. Por eso vino Jesús, That's why Jesus came, para deshacer las obras del diablo to undo the works of the devil y para quitarle la llave, quitarle el reino de la muerte. and to take away the key from death. Y ahora tenemos nosotros acceso a la vida eterna. And now we have access to eternal life. Y todo por fe. And all of this through faith. No es por obras. It's not by works. Es por fe que tú vienes a Cristo. It's by faith that you come to Christ. Y el Dios Todopoderoso, el cual hemos estado leyendo acerca de su naturaleza, And the Almighty God that we've been reading about his nature, Él te quiere decir, hijo, Él te quiere decir, hija mía eres tú ahora. he wants to say, now you are my son, now you are my daughter. Miren, mis hermanos, conociendo a nuestro Padre Celestial So brethren, getting to know our Heavenly Father y conociendo sus atributos que Él tiene, and knowing the attributes that he has, vamos a poder avanzar en esta santificación progresiva en nosotros. we're going to be able to advance in this progressive sanctification within us. Y no estamos solos. And we're not alone. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, The Holy Spirit is there to help us,
Porque cuando vamos a ir creciendo poco a poco, Because as we continue to grow slowly, Él nos ha dado un modelo. He has given us a model. ¿Ustedes saben cuál es ese modelo? You know what that model is? Ese modelo es Jesucristo. This model is Jesus Christ, Para que podamos crecer a la estatura de la plenitud de Jesucristo. so that we can grow to the fulfillment of the fullness of Christ. Mis hermanos, las virtudes del carácter de nuestro Señor tienen que reflejarse en cada uno de nosotros. Brethren, the virtues of the character of our God need to be reflected in each and every one of us. Dios los bendiga, mis hermanos. God bless you, La paz de brethren. Dios con ustedes. May the peace Nuestro of pastor God con be nosotros. with you. Our pastor with us.